Amén. ¿Cuántos defienden la vida? ¿Cuántos son genuinos cristianos? No, ¿cuántos son genuinos cristianos? Por favor. Muy buenos días a todos, buenos días a las personas que se conectan a través de las plataformas de YouTube y de Facebook. Hoy los hombres están de encuentro, muchos papás están allí de encuentro. ¿Quieren ver una foto de lo que está pasando allí? Creo que nos mandaron unas foticos o por lo menos una. Eso, ay, están desayunando. ¿Cuántos ya desayunaron? No, allá ya desayunaron y bien rico. Así es que bendecimos cada hombre que está allí, cada joven, y que sea Dios hablándoles a sus vidas como a nosotros. Amén. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano los papás. Colóquense de pie, por favor, vamos a orar por ustedes. Los padres. Vamos a extender nuestros brazos hacia ellos, vamos a darle a Dios gracias por ellos, los vamos a bendecir. Señor, hoy colocamos la vida de cada papá que está aquí presente, de los que nos están viendo a través de las redes. Hoy colocamos, Señor, sus vidas, su entrar y su salir. Dales más sabiduría cada día, lo que ellos han emprendido, prospérales la obra de sus manos, pero sobre todo, Señor, que aprendan que solamente tú eres el único Dios que los puede orientar, que ellos serán cabeza de su hogar cuando tú seas la cabeza de ellos, que no los dejarás nunca en vergüenza ni en desamparo, que siempre, Señor, les orientarás para que puedan dirigir su familia, los protegerás en todo lugar donde vayan. Gracias por ello, los bendecimos, y que cuando se propongan levantar una generación para Dios, vean los beneficios de esta decisión. Gracias, guárdalos y sosténlos, y que hoy puedan disfrutar también con su familia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Bueno, de esos papás que se pusieron de pie, ¿cuál será el mayor de todos? A ver, levante la mano el mayor de todos. ¿Dónde estarán? ¿Cuál será? ¿Aldemar será? ¿Don Aldemar será el mayor de todos? Levante, por favor, don Aldemar, colóquese de pie. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? Los papás. ¿Cuántos años tienes? A los hombres dicen la edad. Duro, ¿no? ¿Y don Aldemar? Ganó don Aldemar. Don Aldemar, aquí le dejaron un detalle del Día del Padre. Sé que Dios te hablará mucho. Bueno, con mucho gusto. ¿Cuántos son papás de muchos hijos? A ver, ¿cuántos tienen 5 hijos? 6. Uy, que levantó más. Bueno, entonces comenzamos en cuenta regresiva. 10, 9, 8, sí, 8. ¿Cuántos hijos tiene? 10, 9. ¿A qué hora? Muéstrenme las fotos de... No, venga. Porque es que yo acá tengo muchos hijos, pero... ¿Usted tan joven tiene 9 hijos? Sí. ¿Dónde? A la esposa da fe de eso. La esposa está diciendo que no. ¿Ah, que sí? Querido papá, ¿cómo ha educado a sus hijos? ¿Con la palabra de Dios? ¿Cuántos años tiene el mayor de sus hijos? 32 años. ¿Y usted cuántos años tiene? 52. Hagan cuentas. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Y a la esposa también. Más a la esposa. Bueno, ¿qué papá ha defendido la vida llenando planillas del referendo por la vida? Si bien piloso, bien juicioso, levanten la mano. No, que no sea líder de 12, porque los líderes de 12 ya por derecho tienen que hacerlo, si no lo hacen, mejor dicho. Había el caballero que levantó la mano allá atrás. Ven, por favor. ¿Ah? ¿Cómo estás?
él ha defendido la vida. El día que fuimos al plantón, este caballero se paró en el semáforo. Todos los carros que iban pasando los iba parando e iba pidiendo firmas para defender la vida. Ha sido muy juicioso, creo que ha entendido lo que eso significa. Y bueno, hoy tenemos un regalo para ti. Dios te bendiga, muchísimas gracias. Ven, Dios te bendiga. Ahora vamos a ver este videito para los padres y las mamás también, que por favor. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're done. En las diferentes etapas. It's a heartache, nothing but a heartache. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Ahí ya creció y se sentía avergonzado del papá. ¡Qué oso, papá! Pero ¿qué sucede cuando ese hijo Salut papa. tiene un hijo? Feliz Noel. It's a heartache. ¿Qué tal, ah? Puede sentirse así como qué pena. Pero llega el momento donde se acuerda que su papá estuvo con él todos los días. Amén. Feliz día, papás. Bueno, ahí donde está, levante las manos al cielo y diga: Señor, hoy me dispongo a recibir tu palabra. La palabra que da vida, la palabra que cambia lamento, la tristeza, la palabra que me da dirección, la palabra que me hace ser una persona más sabia, la palabra que transforma a esta generación. Gracias por estar aquí conmigo, Espíritu Santo, y gracias por enseñarme que puedo vivir y ser diferente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Como siempre les digo, Biblia en mano, por favor, cuaderno de notas. Usted viene aquí a entrenarse, a aprender lo que enseña Dios a través de su palabra, para ponerlo por obra. Génesis 1, Génesis capítulo 1, verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hoy en día la comunidad científica está sumamente preocupada, ¿no? Y alarmada. ¿Por qué? Porque hay un gran hoyo en la capa de ozono. Cada vez se está ampliando más y este hoyo, lo que pasa es que cuando se está abriendo permite que rayos destructivos del sol hayan penetrado por esa capa que es la protección para nosotros. Por eso se han incrementado los casos de cáncer, de enfermedad de la piel. Dicen que debido a esta condición. Y hay que saber por qué sucede esto, ¿no? ¿A qué se debe ese hoyo? Pues dicen que es a la proliferación de químicos en la atmósfera que se carcome esta capa de protección. Y hay una alarma a nivel mundial, pero creo que hay una alarma mayor, nosotros que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, y es que también se está deteriorando la capa que debe proteger nuestra familia. Nuestra familia debe tener una cubierta de protección que protege a todo el género humano. Dios nos dio, a través de su palabra, nos dio leyes sagradas, donde obviamente está la familia, porque Él la creó, para que vivamos de acuerdo a ella, a esas leyes. Pero el hombre ha llegado a pensar que es más sabio que Dios, que puede manejar su familia como a Él le plazca, y por eso vemos en la crisis en nuestra sociedad. La base que debería ser la familia para una sociedad que viva en bendición,
se ha ido deteriorando poco a poco. Como alguien dijo, somos víctimas de nuestra propia sabiduría. Por eso la enseñanza de hoy se llama transformando la familia. Transformando la familia. Y es como algo antagónico decir transformando la familia, ya que Dios la creó y no debería haber una variación del plan original de Dios. Pero hoy la familia, como institución divina, está sufriendo una deformación. Y es tan terrible esa deformación que usted verá esas marchas que se hicieron. Como padres salimos y hemos salido muchas veces para defender el derecho a educar a nuestros hijos, por ejemplo, porque ahora hasta nos prohíben educarlos a nosotros. Y nosotros, si no conocemos el diseño original, pues seguiremos cometiendo los mismos errores. Las familias sólidas producirán sociedades sólidas. Lamentablemente, el hogar, que debería ser la mayor protección para la familia, se está volviendo un caos. Allí es donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay miedos, golpes, malas palabras, envidias, adulterios. Y nosotros no podemos, como cristianos, vivir en medio de esa familia que se está deteriorando. El lugar de nuestra familia debe ser un lugar de ejemplo, de amor, de seguridad, que cuando usted llegue a su casa se sienta en un lugar protegido, que cuando sus hijos lleguen sientan que llegaron a un lugar donde hay protección y seguridad, que cualquier persona que llegue a su casa y le visite diga, oiga, el ambiente de esta casa es diferente, que lo sientan apenas pasan por el umbral de la puerta. ¿Por qué? Porque usted se ha determinado a vivir conforme a los principios de la palabra de Dios y no ha permitido que como filosofías extrañas manejen su hogar. Claro, sé que todos venimos de una condición donde no conocíamos a Dios. Sé que hemos cometido muchísimos errores al consolidar una familia, al levantarla, al educar los hijos. En nuestra ignorancia pecamos, en nuestra ignorancia nos desviamos del plan de Dios, pero eso no significa que no podamos aprender y corregir. Yo escuchaba a una mujer diciéndole a una hija, pues yo los levanté solos y usted no necesita de nadie dentro de la iglesia. Usted no necesita de nadie, solamente necesita de Dios y punto. No, eso es un consejo terrible, porque le está dando una información que no es la correcta. Ella se equivocó, los levantó solos. Detrás de esas palabras hay muchas lágrimas, detrás de esas palabras hay mucho dolor, detrás de esas palabras hay una crisis en su corazón. Pero tenemos que aprender y enseñar lo correcto a pesar de que nosotros no hayamos hecho lo correcto. Aquí estamos para aprender y para transmitir. Y la pregunta es, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cuál es la condición moral, espiritual de tu familia? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? O simplemente yo vengo a la iglesia, yo soy el único cristiano y me encierro en mi cuarto y allá los demás y miren a ver qué hacen con su vida. No, la Biblia dice que usted y yo tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y sal que preserva la tierra. Y necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, que nos muestre el plan original de Dios y volver al original. La familia seguirá siendo una institución sagrada creada por Dios. Hace 8 días, nuestro pastor nos enseñó una enseñanza maravillosa que se llamó Decisiones que Transforman. Nos habló de un despertar, de limpiar lo que está contaminado, de pasar de maldición a bendición. Y respecto a nuestra familia, también debe haber una transformación. Una transformación que nos lleve a transformar a otras familias que nos conocen, que están en nuestro entorno, que son parte también de nuestra familia. En Génesis 1:28, cuando usted lee el primer capítulo de la Biblia, dice que Dios creó primero al hombre, luego le dio una esposa, hizo el matrimonio y luego les dijo que procrearan, les dio los hijos. Dios fue el que creó la familia para bendecirla. El matrimonio es idea de Dios, diga conmigo, el matrimonio es la idea de Dios, no del hombre. Nuestra sociedad lucha contra ese concepto llamado matrimonio, contra esta institución. Lo llaman anticuado, lo llaman, no sé, religioso, eso ya no va con la modernidad.
Y resulta que la modernidad se ha apartado del plan de Dios y por eso lo que vemos hoy, una pérdida de valores. Sin embargo, esa misma sociedad que lucha contra el concepto de familia y de los valores, hoy celebra el Día del Padre, porque el Día del Padre no está en la Biblia. También se celebró el Día de la Madre. Entonces es como contradictorio celebrar el Día del Padre, celebrar el Día de la Madre si la familia no existiera. ¿Sí o no? La familia es la idea de Dios, pero nuestra sociedad vive en confusión. Y ni qué decir de nuestras generaciones que están aprendiendo de una sociedad donde no hay normas, no hay normas. Los valores de Dios para ellos, repito, son anticuados y el resultado ha venido a ser un libertinaje. Y ese libertinaje destruye los valores. Cuando tú lees la palabra, en Mateo 7 habla de dos tipos de familias. Una familia que se determinó a edificar su casa sobre la roca, es una familia sensata. A esa familia le llegaron vientos, tempestades, ríos, lluvias, pero esa familia nunca cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero también habla de una familia insensata que construyó su casa sobre la arena. Vinieron las mismas luchas, tempestades, vientos, lluvias, y esa casa cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? La diferencia está en el cimiento, la diferencia está en la base. Y hoy la familia está en crisis porque no tienen un cimiento sólido, no tienen una roca firme en que apoyarse. Y lo más triste es que los conceptos se transmiten de generación en generación y ahí hay una decadencia en todo sentido. Por eso el Señor nos habla hoy de la familia y la pregunta es, ¿sobre qué cimiento estás edificando tu casa? Repito, pudimos haber hecho y cometido muchísimos errores apartados de Dios, pero hoy que estás recibiendo la palabra, cada vez que vienes a la iglesia, ¿sobre qué cimiento estás edificando? Porque no podemos estar aquí, por ejemplo, el día de hoy, recibir una enseñanza acerca de la familia y llegar a la casa y seguir igual y no hacer ningún tipo de cambio. Yo conozco familias cristianas o matrimonios más bien que han escuchado que la unión libre es pecado, porque Dios estableció fue un pacto matrimonial que es para toda la vida. La unión libre es un contrato donde tú te puedes separar en cualquier momento. Es un contrato que se hace ante una notaría. El matrimonio es ante Dios. Y sin embargo siguen en esa unión libre. Entonces reciben la palabra, pero su cimiento es la arena. Por eso con cualquier problema esos hogares se destruyen. Conozco chicos que vienen a la iglesia y son incapaces de robar, porque su familia, su papá, su mamá les enseñó toda la vida, cuidadito con robar algo. Y si llegaban del colegio con alguna cosa que no era de ellos, de inmediato lo llevaban al colegio y les hacían devolver lo que tenían en el morral. Y los castigaban fuertemente, así es que esa personita es incapaz de robar. Pero ese mismo chico es inmoral. Ese mismo chico se la pasa tiempo, por horas viendo pornografía. Y uno dice, ¿de dónde aprendió? ¿Solo del colegio? ¿Solo de las malas amistades? Y a veces se ahonda un poquito y se da uno cuenta que fue su papá o su mamá que se la pasaban tiempos frente a un aparato viendo pornografía y su hijo lo estaba viendo. Como este papá del video, ¿no? Su hijo lo estaba viendo todo el tiempo. Lo bueno y lo malo se ve. Enseñamos una cosa como correcta, no mienta, no me gusta que me mienta, pero sí somos infieles. Entonces tenemos que cambiar. Hay parejas, hay matrimonios que se enojan por cualquier cosa y se acuestan enojados. Y la Biblia dice, no le den lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí lo han escuchado, pero hacen caso omiso. Y eso significa que esa familia, que ese matrimonio se está edificando sobre la arena. Y esa es la decadencia que vemos el día de hoy. Hay cristianos donde se les ha hablado de la vara de la corrección. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la vara de la corrección para los hijos? Pero hoy, Dios mío, cuidadito se corrige al niño porque es que ya lo estamos traumatizando. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:13, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte.
la disciplina física. Ahora, no estoy hablando de matar al muchachito, ¿no? Porque esa es otra historia. Pero la vara de la corrección es bíblica. Mis hijos han recibido varita y les ha servido muchísimo. Y yo no conocí eso en mi casa. En mi casa era el chanclazo, la correa, el pellizco. Bueno, sobre todo la correa. Pero ¿cómo nos sirvió esa correa, no? ¿Por qué? Porque nos ayudó a andar derechitos. Pero hoy la sociedad dice, no. Y esas generaciones, repito, que no están siendo disciplinadas ni corregidas, no tienen valores, no hay normas. Y luego la familia, el papá o la mamá vienen y preguntan, ¿por qué la rebeldía de mi hijo? ¿Por qué, pastora? ¿Por qué? Lo traigo a la iglesia desde pequeño. ¿Por qué se rebeldizó? Porque no aplican los principios que están en la palabra de Dios. Y ni qué decir en medio de las familias, y estoy hablando de las familias cristianas. Aquí hemos enseñado acerca de lo que significa hablar sabiamente, pero utilizamos palabras que hieren, el sarcasmo en medio del hogar, palabras que penetran en el corazón y que dañan y que destruyen, que se clavan, que son como una espada que hace mucho daño. Y ni qué decir del manejo del dinero dentro de la familia, con el matrimonio. Aquí se manejan muchas veces parejas que uno atiende con problemas tremendos, financieros. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es su presupuesto? No, él maneja su plata y yo manejo la mía. ¿Cómo así? ¿No hay unidad en medio del hogar? No, él paga el agua y la luz y yo pago el mercado. ¿Y el día que usted no tenga para el mercado, entonces no comen? Hay un solo alfolí, dice la Biblia, hay una sola caja, hay una sola cuenta. Pastora, si yo hago eso, mi esposo acaba con todo. O mi mujer, ni qué decir. Y tenemos conceptos propios, pero no queremos aplicar lo que enseña la palabra de Dios. Y seguimos levantando casas sobre la arena. Por eso la decadencia. Tenemos que tener el cimiento correcto, esa roca, ese hormigón armado, eso que hace que en medio de las tempestades la casa no vaya a caer. Hoy la definición de familia ha cambiado a tal grado que existe mucha confusión. La familia formada por Dios, la base de la familia es papá, mamá, hijos, ¿sí o no? Esa es la familia. Pero hoy usted ha oído el concepto de familia y han hecho reformas a todas las leyes y estatutos de nuestra nación y del mundo entero, donde la familia pueden ser dos personas del mismo sexo, que pueden concebir hijos alquilando un vientre, ¿no es cierto? Pueden concebir hijos comprando esperma, pueden concebir hijos, esperma o un óvulo fecundado, pueden concebir hijos adoptándolos. Hoy la familia puede ser, ¿cuál es tu familia? No, mis 5 gatos y yo. No, esos son mis bebés. Hace 15 días que estuvimos, o hace 8 días en Buga tomando firmas para nuestro referendo por la vida. Allí a la iglesia en Buga, a la basílica, me comentaba alguien y tal vez yo les decía que me dice, es que todo está tan deteriorado. Un día un señor me dijo, ¿puedo entrar con mi bebé aquí a la iglesia? Y él, claro, pero por supuesto, usted puede entrar con su bebé. Y cuando entró un cochecito y yo fui a mirar al bebé, era un perro. Y yo le dije, qué pena, usted no puede entrar con ese perro, me dijo el caballero. Y él dijo, ¿me está discriminando? Dijo, no, yo no lo estoy discriminando, es que usted dijo que su bebé, y su bebé es un ser humano, eso es un animal. Eso es un cachorro, eso no es ningún bebé, usted está confundido. No, ese señor me dijo que el señor se puso furioso, porque es el concepto errado que tenemos, ¿no? O los tuyos, los míos y los nuestros. Y sé que cometimos errores, repito, sé que llegamos a la vida cristiana y entendimos, Dios mío, ¿en dónde era que yo vivía? No aplicaba los principios de la palabra de Dios. Sé que hay muchas mamás solteras que les ha tocado duro. Pero eso no significa que usted no pueda aprender de la palabra de Dios y enseñar lo que es correcto a las siguientes generaciones. La base sólida ha sido deteriorada y estamos viviendo los estragos de ese deterioro en medio de nuestra sociedad. Una anarquía que predica de tolerancia, y el problema es que ya no vivimos por principios,
sino lo que sea políticamente aceptable, y todo comienza a ser una verdad relativa. Esa es su verdad, pero no es mi verdad. Y así no es. La familia es una institución creada por Dios, y el plan original de Dios debemos volver a retomarlo para que vivamos en bendición. Ahora, ¿cómo transformar la familia? Pastora, ¿qué hago si pues en mi familia hay un caos? Primero tenemos que identificar el caos. ¿Cómo transformar la familia? Y no se sienta usted herido o herida, porque estamos hablando de estos temas. Tenemos que hablarlos, tenemos que tomar los correctivos. Dios le recordó al pueblo de Israel la importancia de mantener familias sólidas. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a poseer la tierra prometida, Dios a través de Moisés les dijo lo siguiente. Escuchemos, Deuteronomio 6, verso 1 en adelante. Estos son los mandamientos y preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, escucha esto, durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escuche lo que está diciendo, es una enseñanza de generación en generación, a mis hijos y a los hijos de mis hijos, para disfrutar de larga vida. Escucha, Israel, y yo podría decir, escucha hoy Santiago de Cali, escucha hoy Colombia, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Y Dios les habló tan claro porque ellos iban a entrar a una tierra que estaba habitada por culturas paganas, donde la familia no era la base de la sociedad. Era una cultura donde se le rendía culto a muchos ídolos, incluyendo la inmoralidad. Entonces Dios les dijo, van a poner en práctica esto, les voy a dejar un manual de vida para que ustedes se diferencien de los demás pueblos de la tierra y para que yo pueda bendecirlos a ustedes. No se hagan como ellos. Al contrario, ustedes son diferentes, son mi especial tesoro. Y si hacían lo que Dios les decía, allí en Deuteronomio 6:24 dice, el Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida, y así ha sido hasta hoy. Lo que Dios deja, querida iglesia, en su palabra no es para dañarle. Usted está aquí, partamos del principio, porque usted cree en Dios. Ahora tiene que ir al manual que Dios le dejó, que son las Sagradas Escrituras. Y aquí habla de cómo se levanta una familia. Y tenemos que leer los conceptos de Dios, lo que Dios estableció, y colocarlos por obra, arreglar lo que está mal. De pronto usted dice, pastora, pero yo ya me separé, me divorcié, yo ya estoy casado, casada, tengo los tuyos, los míos y los nuestros. Ok, Dios te recibe, te ama, pero lo que tienes que enseñar no es tu historia de vida. O sea, tu historia de vida en el sentido de que cometiste muchos errores, pero ahora es enseñar lo que está correcto para que esa generación sea bendecida. Y Moisés le dio al pueblo 4 consejos muy sencillos. El primero está en Deuteronomio 6:4, o sea, Dios a través de Moisés. Y dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Primer consejo, Dios es el único Señor. Ese es el primer consejo. La familia se transforma cuando se reconoce que hay un solo Dios. Se reconoce su presencia, se reconoce su soberana voluntad, se reconoce su señorío y se acepta, se reconoce que a Él debemos dar cuenta de nuestros actos. Hay un solo Dios. Cuando hay esa relación de dependencia vital de ese solo Dios, la familia comenzará a transformarse. Las familias necesitan tener esa seguridad de que hay un solo Dios. Y usted que está aquí, que está escuchando este mensaje, usted debe ser aquel que muestre ese ejemplo a su familia, donde su familia vea que usted ama al único Dios verdadero, que usted ha sido consagrado a ese único Dios verdadero, que usted todo lo que hace lo hace creyendo en ese Dios verdadero. Así los demás no lo hagan, así su entorno familiar lo critique. Cuando usted lo comienza a hacer, las cosas van a cambiar. Josué tomó esta decisión
Y Josué se paró frente a un pueblo que conocía la palabra, pero que no quería vivir conforme a la palabra. Y Josué 24:15 dice la palabra que él les dijo al pueblo: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Mi familia y yo qué? Y es una determinación. Tú decides, yo no puedo decidir por ti. Yo decidí con mi esposo, mi familia y yo serviremos al Señor. Criticados, sí, por nuestra propia familia cuando no lo entendían, sí. Muchos cuestionamientos porque no hacíamos lo que otros hacían, sí. Pero quiero decirle, fue la mejor decisión. Mi casa y yo serviremos al Señor. Porque ahora, entonces, si nos preguntan, ¿a ustedes cómo hacen? ¿Ustedes cómo es que no pelean? ¿Ustedes cómo es que van avanzando? ¿Por qué tienen la bendición? Porque mi casa y yo serviremos al Señor. Y tienes que tomar esa decisión, O te dejas llevar por los conceptos de tu familia que no conoce de Dios, los conceptos de la sociedad que te rodea, o te dejas llevar por el manual de Dios que dejó para bendecirte. Hoy la familia está bombardeada por diferentes dioses que la misma humanidad ha fabricado. No, usted verá en muchas familias que no hay un solo Dios. En muchas familias está lo que dice Mateo 24:12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y hoy está la fábrica del Dios de la infidelidad, por doquier. Usted mira que no hay fidelidad, no se respeta el amor. Como consecuencia del pecado hay injusticia, se abandonan los hijos. A mí me impacta que Cali es una ciudad donde falta tanta paternidad. Muchos jóvenes con unos vacíos tan tremendos en su corazón, porque no hubo allí una familia, un papá, una mamá que estuviera diciéndoles: este es el camino. Hay otro ídolo. En 2 de Timoteo 3, versículo 1 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, y estamos en esos últimos días, vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Y esa es la fábrica del Dios del yo. En los últimos tiempos es lo que a mí me gusta, lo que a mí me plazca, lo que a mí me divierta, lo que yo quiera hacer con mi vida. Nadie se meta, es un derecho constitucional. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Y entonces no buscamos el bienestar de otros. Soy yo y nadie más. Y ese es un ídolo que se ha levantado. Y por eso no hay un Dios, el único Dios verdadero gobernando en esa familia. Otro ídolo, 2 de Timoteo 3, versículo 3 y 4. Insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y amigos del placer que de Dios. La fábrica del materialismo. Entonces hoy las familias sí trabajan, lo hacen por tener el televisor más grande, el último carro, poder viajar, poder conocer, pero tristemente lo que deberían proteger, que es la familia, no está. Y se le exige al joven y se le exige a la persona ser cada día mejor en sus estudios, en sus carreras, avanzar, conquistar, pero esa misma persona que se le exige, cuando va a consolidar una familia, no sabe cómo hacerlo. Y viven en unas crisis emocionales, viven en un deterioro emocional, espiritual, porque lo que se les enseñó en el hogar fue el Dios del materialismo, a tener y a tener y a tener cosas. El Señor es nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y si tú estás aquí, debes aprender a darle a Él la honra y transmitirle a tus generaciones, que en tu casa vean que para ti Él es el único Dios, y que puedas afectar a la siguiente generación. Deuteronomio 6:5, el segundo consejo. El primero, que hay un solo Dios. Dios es el único Señor.
El segundo consejo, versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el segundo consejo? Amar al Señor con toda. ¿Cuál es? Amar al Señor con toda. La familia se transforma cuando usted que está aquí escuchando este mensaje, que ha venido a la iglesia, que se llama cristiano, realmente ama al Señor con todo su corazón, no de manera parcial, es con todo. A mis hijos yo puedo hablarles de honestidad, pero si yo soy deshonesto, si me ponen, por ejemplo, me para una persona del tránsito porque hice algo indebido y me pide papeles y me va a hacer un comparendo y yo le digo, no, arreglemos, aquí ya iba mi hijo. ¿Qué ejemplo le estoy dando? De corrupción, de deshonestidad. Pero soy cristiano, pero escucho la palabra, pero voy a la iglesia. Tenemos que enseñar vivir lo que enseñamos realmente. No puedo hablarles a mis hijos de labios limpios si yo digo obscenidades, si yo hablo barbaridad y media. No puedo hablarles a los que están en mi casa de compasión si yo soy duro con los demás. No puedo hablarles a mi generación de que oren, de que busquen a Dios cuando a mí nunca me ven orar. Que lea la Biblia, pero yo nunca la leo. Entonces tenemos que aprender que amamos al Señor con todo nuestro corazón y eso es con compasión. ¿Usted ha estado enamorado alguna vez? ¿Cuántos son felizmente casados? Pero sonrían. ¿Cuántos son felizmente casados? ¿Se acuerda cuando se enamoró? ¿Con quién quería estar usted todo el tiempo? Ah, con él, ¿cierto? Allá las mujeres respondieron, con él. Y los hombres, ay, con ella. Así necesitamos estar enamorados del Señor y amarlo con toda, estar con Él todo el tiempo, no perder el primer amor, con toda mi alma. Dice este texto, con toda mi alma, y en mi alma están mis emociones, mis sentimientos, mi razonamiento, mi voluntad, con toda mi alma, no con caprichos y deseos, sino con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Si debo amarlo con todas mis fuerzas es en todo tiempo, en tiempos buenos y en tiempos no tan buenos, porque Él es el dador de vida, porque Él me rescató, aunque no entienda muchas veces lo que esté pasando en medio de mi casa, en mi propia vida, yo lo sigo amando, aunque no me dé lo que yo le he pedido, yo lo sigo amando con todas mis fuerzas. Y mis hijos, mi familia, tienen que ver que yo amo al Señor, porque a veces los hijos son los primeros jueces, ¿no? ¿Para qué va a la iglesia? Y usted va a la iglesia y mire cómo le está yendo. Y uno dice, no, yo sigo amando al Señor, porque de Él viene mi recompensa. Cuando tus hijos, tu familia te vea que tú vienes a la iglesia cada domingo y que lo primero que haces el sábado es, mañana es el día del Señor, yo no puedo faltar, y preparas todo para venir a la iglesia, ellos están diciendo, uy, mi papá ama realmente al Señor. Un día estaba en una peluquería hace poquito y ahí van muchas personas cristianas, ¿no? A esa peluquería de esta iglesia. Y estaba allí un joven que no volvió a la iglesia, pero le estaba hablando a otro joven hijo de una familia que viene a la iglesia. Y le dice, ve, ¿y tus papás cómo están? ¿Cómo van? ¿Siguen ahí en la iglesia? Y dijo, mis papás son recomprometidos. Mis papás aman al Señor, mis papás, ellos están con toda para lo que Dios les pida. Y el otro quedó. Ese hijo que está haciendo está viendo que su familia le sirve al Señor. Pero cuando a ti te sale un paseo y le dices a tus hijos, mañana con toda para la iglesia, ¿no? Yo veré. Y por la tarde te invitan a pasear y dicen, ay, sí, rico, vayámonos al río, sí, de verdad. Día del Padre, vámonos temprano, hagamos un sancochito bien rico. Papá, ¿y no que íbamos a la iglesia? No, pero después, el Señor me entiende, después me conecto. ¿Será que amamos a Dios con toda? No, eso es una contradicción. Cuando tu familia vea que tú separas el diezmo, la ofrenda, que lo preparas, y tú estás allí, ¿qué estás haciendo? Aquí mi diezmo, su diezmo. ¿Y para quién es el diezmo? Porque lo atacan, ¿no? Para mi Señor. ¿Para mi Señor? ¿Cuál Señor? Será el Señor pastor.
Porque así dicen, vea, allí se ríe la señora. Porque a veces le dicen a uno así, usted dice, no, para mi Señor. Yo le doy cuentas a Dios de lo que Él me pide, yo estoy entregándole el diezmo, yo veré. Pero cuando su familia ve su devoción, cuando su familia ve su ejemplo, ellos van a aprender que usted ama al Señor con toda su alma, con todo su ser, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Cuando te ven haciendo tu devocional, cuando no se convierte tu estudio, tu carrera en un ídolo, sino que están viendo lo que tú estás haciendo. Hay papás que inclusive para mí es un gravísimo error. Le dicen a sus hijos, mira, no vas el sábado a la iglesia, no vas el domingo, termina ese trabajo de la universidad. Gradúate rápido. Por favor, ¿qué es más importante? Pastora, que se gradúe. Uy. ¿Y si ese hijo pierde su salvación? ¿Le sirvió el título para llegar al cielo? Yo no digo que no estudie, no me vaya a malinterpretar. Yo no digo que la persona no sea responsable, pero cuando tú le das el primer lugar a Dios y lo amas con toda, ese muchachito se volverá el hombre más inteligente y más sabio y le rendirá el tiempo para hacer sus trabajos y entregarlos. Que demandará trasnocharse, tal vez sí. Hay mamás que me dicen, ay pastora, es que mi muchacho se trasnochó hasta tarde y por eso hoy no madrugó, me dio un pesar levantarlo para que viniera a la iglesia. Yo digo, esta mamá y este papá no entienden lo que significa amar a Dios con toda. Yo también tuve 15 años, yo también estudié, trasnoché, madrugaba haciendo trabajos de la universidad, pero ¿saben qué? Había un papá y una mamá que aunque no eran cristianos, amaban a Dios y me decían, el domingo a primera hora para la iglesia. Así fuera como fuera, teníamos que ir todos a la iglesia tradicional. Eso estaba inculcado en mi corazón por un papá y una mamá que estaban allí siempre diciendo, no, el domingo es el día del Señor. Ya eso se ha perdido aún en medio de los hogares. Ya no es así. Necesitamos transformar la familia cuando amemos a Dios con toda. Entonces el primer consejo es, Dios es el único Señor. El segundo consejo, amar a Dios, ¿cómo? Con toda. El tercer consejo, Deuteronomio 6, verso 6 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿A quién le está hablando? A los papás, a los padres, papá y mamá. Porque ahí dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El tercer consejo era familia, papá, mamá. Tú eres el responsable de enseñar la palabra de Dios en medio de la familia, en medio de tu hogar. Tú eres el responsable. Las familias serán transformadas cuando tú asumas tu responsabilidad. La responsabilidad no es del pastor, de enseñarle a tus hijos y a tus generaciones, no es la mía. La responsabilidad no es del líder. Porque hay papás que dicen, es que el líder descuidó a mi hijo y no lo cuida y no lo ministra. Es que no es la responsabilidad del líder, qué pena. Es tu responsabilidad asumirla, tomar la palabra y enseñársela a esos hijos. Hoy, por ejemplo, terminamos la reunión. ¿Cuánto de lo que aprendiste llegas a tu casa a compartirlo? Pensemos en estas cositas tan sencillas. Porque tal vez hoy recibiste, tomaste nota, guardaste la Biblia, guardaste el cuaderno, llegaste a tu casa, lo pusiste por allí para el próximo domingo. Pero ¿qué de lo que recibiste le dijiste a tus hijos? Bueno, vamos a hacer algo. Hoy les voy a comentar lo que aprendí en la iglesia. Hoy vamos a mirar, si no, la predicación la puedes colocar. Hoy tenemos YouTube para ponerla nuevamente, o Facebook. Pero ¿cuánto realmente transmites? Porque es que llegamos a la casa y fue simplemente un acto religioso. Estuve en la misa, calmé conciencia y ya. No, no es así. Tú y yo somos los encargados. Por eso dice aquí, incúlcales las palabras a tus hijos. Y eso significa repetir. Inculcar es repetir con empeño muchas veces. Otra versión dice, y las repetirás a tus hijos, ¿no?
¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando te acuestes, andando por la calle, todo el tiempo. Yo estoy enseñándoles a mis hijos la palabra de Dios. Que mi hijo va al supermercado y coge algo porque le llamó la atención, una uvita de ese racimo de uvas. Y coge la uvita y se la metió a la boca. Un momentico, hijo, ¿sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Robar. Pero una uvita, ese supermercado, esas uvas las botan. No, eso se llama robar. Le estoy enseñando en todo momento. Que mi hijo hizo la pataleta del siglo ahí en el supermercado y todo el mundo me estaba mirando y el niño, por favor no me hagas quedar mal, mi amor, ¿qué es eso? No, un momentico, lo coges de la mano, lo llevas al baño y pao. Ay, pastora, mi hijo ya tiene 20 años. También pao, sí, pao, pero ¿cómo? No le das el dinero que le dabas. No le permite salir. Ellos ya no, ellos pastora, ellos ya dicen que no salgo, es mi vida. Ok, pero aquí no tienes derecho a alimento, aquí no tienes derecho a un techito. Si vas a hacer tu voluntad es fuera de la casa, ok, vive tus normas, pero bajo el techo donde vives hay responsabilidades. Y bajo el techo donde vives, si quieres comer, tienes que hacer esto. Ay, pastora, pero ¿cómo voy a dejar a mis hijos con hambre? El muchacho trasnochó, estaba parrandado y llega con un hambre. No, yo le dejé su comidita. ¿Estamos enseñando la palabra, sí o no? La repetirás, la palabra, pero para repetirla, ¿quién es el primero que tiene que leerla? Nosotros. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo meditas en ella? De acuerdo a la necesidad también de tu casa, y le dices, Señor, dame sabiduría para transmitirle esta palabra a mis hijos. ¿Oran por los alimentos? ¿Damos gracias a Dios por estos alimentos mañana, al mediodía y por la noche? Cuando tú haces mercado, coges el dinero y le dices delante de tus hijos, vamos a orar para que Dios permita que esto se multiplique. En todo momento es propicio para enseñar. Así como ese papá del video, ¿no? Ay, comenzaba a bailarle al hijo, ¿no? Ya bailarle y el hijo lo veía. Claro, van creciendo y ay, qué oso. Pero tú sigues enseñando todo el tiempo porque eso traerá protección. ¿Estás mintiendo? Eso no es eso no lo debes hacer, no es correcto, no mientas. Pero papá, si a usted vinieron a buscarlo y usted dijo, diga que no estoy. Entonces yo, ¿por qué no puedo decir una mentira? No, las mentiras en esta casa, ni en esta casa ni fuera de esta casa. Aquí no se miente, aquí no se le levanta la voz a su mamá. Corrección, todo el tiempo, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pastora, pero ¿cómo le voy a decir a mi hijo que honre a su papá si se gasta todo lo que tiene y llega aquí de la borrachera que no puede ni levantarse? Hay que honrarlo. Porque la Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre siempre y cuando sean santos. No le añadamos a la palabra de Dios. Tenemos que honrar, tenemos que obedecer la palabra. Cuando te acuestes, tú oras con tus hijos antes de dormir, así estén grandes. Ven, hijo, te bendigo para que puedas descansar. Llamas a tus hijos que ya se casaron, que ya están fuera del hogar. Te voy a bendecir, hijo. Te voy a bendecir, hija. Ay, mi papá llamó ya para bendecirme. Ay, ahorita estoy ocupado. Mándale el WhatsApp. Hijo, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Ahí quedará. Lo tendrá que escuchar. Y tú le colocas debajo, urgente, escucha. ¿Qué le pasaría a mi papá? Hijo, aquí estoy orando por ti. Hagámoslo. ¿Valdrá la pena? Sí, todos los días, no es solamente el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días es un estilo de vida. No honres a tu papá solamente el día del padre, no honres a tu mamá solamente el día de la madre. Ay, hoy sí voy a llevar a mi mamá a comer alguito, a mi papá a comer alguito, porque pobre viejo, hace rato no lo veo. Dios mío, y eres cristiano, transforma tu familia, vuélvela al original. Vale la pena. Salomón dijo en Proverbios 6:20, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines te servirán de guía. Cuando duermas vigilarán tu sueño. Cuando despiertes hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara y la enseñanza es una luz, y la disciplina es el camino a la vida.
Mira todo lo que enseña. Cuando camines te servirán de guía. Tú no alcanzas a dimensionar. Cuando tú transmites la palabra de Dios, el Espíritu Santo le recordará a ese hijo, a esa hija, en el momento más álgido de su vida: mi papá me dijo, mi mamá me enseñó. Tal vez se burlen cuando tú estés hablando, pero el Espíritu Santo les traerá a memoria cada palabra que sus padres enseñaron y los guiará. Aprendamos a transformar nuestra familia. Dios promete que si les enseñamos a nuestros hijos, serán guiados donde anden, en el camino que anden. Ellos van a entender que hay un Dios sobre sus vidas, que deben amarlo con todo el corazón y con toda la fuerza. Y como veíamos en ese video, luego ellos, cuando tengan hijos: papá, ¿dónde dice la Biblia que uno debe corregir al niño con vara? Es que mi hijo está... sí, aprendiste. Hoy la familia, lamentablemente en medio de la familia hay muchos maestros. Se guían por lo que vieron alrededor, la filosofía de este mundo, el humanismo, películas donde hay solo violencia. O sea, esa televisión es algo aterrador, porque solamente asesinatos, robos, inmoralidad. Bueno, estamos como anestesiados y a veces como que el enemigo no quiere que entendamos. Y el mensaje es: preocúpate por lo tuyo, preocúpate por ti, los demás allá ellos. No, preocupémonos por los demás también. Y les aseguro que podremos traer cambios a nuestra sociedad. Si cada uno de nosotros hace su parte, las cosas comenzarán a cambiar. Y el último consejo, dice en Deuteronomio 6:10 en adelante. ¿Cuál fue el primero? Que Dios sea el único Señor, no los ídolos de este mundo. El segundo consejo: amar a Dios ¿con qué? Haga así, con toda. Estira los brazos, con toda. El tercer consejo: enseña a tu familia la palabra de Dios. Ahora este cuarto consejo: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, escuchen, porque Dios va a bendecirlos, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, Dios te va a bendecir, porque Dios cumple su palabra. Como decía Sharon ahora, no es que pase de la noche a la mañana, ya cambié, ahora sí, la bendición. No, en el proceso Dios está observando tu corazón y Dios te comienza a abrir puertas, comienzas a ver la restauración en todas las áreas. Pero ojo, cuídate de no olvidarte que fue Dios el que lo hizo. Y dice allí, verso 13: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Tremendo, ¿no? Último consejo: tener temor de Dios. Temor de Dios. La familia se transforma cuando dentro del seno del hogar haya temor de Dios. Cuando tú corriges y dices: no, momentico, eso no le agrada a Dios, y aquí tenemos temor de Dios. Aquí no colocamos ese tipo de música, no vemos ese tipo de películas, porque aquí hay temor de Dios. No cuando nos congraciamos con lo que es incorrecto. Temor no es sentirse asustado en su presencia. ¿Saben qué es el temor de Dios? El mismo Señor lo enseña. En el Salmo 34, verso 11 dice: vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, escuchen los consejos. Número 1, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños.
El primer consejo es: cuida tu forma de hablar. ¿Quieres tener temor de Dios? No hables mal, no critiques a tu familia, ora por ellos, míralos con los ojos de Dios, con fe, pero no los ataques. Refrena tu lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaños, o sea, saca la mentira de tu casa. Versículo 14, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Mira el consejo, lo que significa temor de Dios: apartarme del mal. O sea, yo no tengo por qué seguir con ese grupo de amigos que son solo de farra, que son solo de conflicto. No, yo tengo que cuidar mi familia y tengo que darles un ejemplo correcto. ¿A nuestra casa llega familia a visitarnos? Sí, pero ellos saben, en mi familia no se fuma, debajo de mi techo no se fuma, no se toma licor, no se coloca música que no alabe a Dios. Uy, pastora, ¿quieren ver su familia transformada? Mi familia lo sabe. ¿Saben que vivimos de acuerdo a la palabra? ¿Somos la familia perfecta? No. ¿Hay problemas? Sí. ¿Dificultades? Sí. Pero mis hijos saben que los corregimos de acuerdo a la palabra. Y ellos ya lo entienden perfectamente. Y si tienen que tomar decisiones en su vida y no le agradarán a Dios, ellos darán cuenta de sus actos. Pero no podrán decir nunca que no hubo una familia allí, un papá y una mamá que estuvo corrigiéndoles y enseñándoles. Y dice allí: busca la paz en medio de tu casa. ¿Tú la buscas o tú eres el que inicia el conflicto? Tenemos que pensar estas cosas. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Cuál es el temor de Dios? Los ojos de Dios están buscando si tú eres una persona justa. ¿Hay preferencias en medio de tu familia? ¿Prefieres más a un hijo que al otro? ¿Cómo es tu relación con tu papá, con tu mamá, con tu pareja? Y dice allí: los ojos de Dios están mirando si están justos delante de Él, para estar atento a su oración. ¿Por qué a veces no? Parece que como que los cielos fueran de bronce y como que Dios no nos escucha. Porque tal vez con nuestra lengua hemos dañado, porque tal vez no estamos buscando la paz, porque tal vez hay injusticia y nos llamamos cristianos. Y yo quiero llorar por ustedes, por sus familias. La palabra de Dios siempre será confrontante, pero si el Señor no nos confronta, ¿cómo haremos los cambios? Si solamente nos dicen y nos hablan de bendición y bendición y bendición, y no nos dicen: este es el camino correcto, este camino te lleva a la muerte, este a la vida, escoge. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a tomar los correctivos. Si hasta el día de hoy nos hemos equivocado, pues lee la palabra, aprende de la palabra, teme a Dios. El temor de Dios debe ser un principio en tu corazón, que tú no puedes mirar a otra mujer como miras a tu esposa. No, debe haber fidelidad, que tú debes tratar a tus padres, así estén ya mayores y así sean personas como a veces difíciles de tratar, tú los tratas con respeto y con amor. Tú los honras y los ayudas financieramente. Y no como a veces dicen algunos: ay, pero mi hermano nunca ayuda, siempre me ha tocado a mí. Pues bueno, estás sembrando y un día vas a cosechar. Y Dios te dará a ti también bendición. No esperes que otros hagan las cosas para tú hacerlas. Haz lo que Dios te ha dicho y Dios transformará tu familia. Vuélvela al plan original, porque en el plan original siempre hay bendición. No te acomodes a este mundo que llama la familia con diferentes conceptos que no son. Enseña lo que es correcto y vas a ver los cambios. Vamos a colocarnos en pie. Señor, hoy levantamos nuestras manos delante de ti y te damos gracias por tu bendita palabra. Presenta hoy tu familia delante de Dios. Presenta a tu papá hoy, el día del Padre. Tal vez no está vivo, tal vez hace muchos años que no lo ves. Tal vez en tu corazón hay resentimiento hacia él porque
te abandonó, tal vez digas ni lo conocí, pero no puedes guardar odio, no puedes guardar rencor, no puedes ignorar que Él colocó su semilla para que hoy estuvieras aquí. Dios te rescató y vas a comenzar a bendecir a tu familia. No sé para ti cuál sea el concepto de familia, porque te ha tocado vivir solo o sola, o con una abuela, con un abuelo que te levantó, te cuidó, con un hermano. Bendice la familia que tienes el día de hoy. Bendice el lugar donde vives y dile: Señor, hoy presento las personas con quien convivo a diario. Tal vez hay luchas, hay personas que viven solo con sus hermanos porque papá y mamá no están trabajando, están fuera del país y les tocó quedarse solos. Y dices: yo no tengo familia. Y tal vez con el círculo con el cual vives no te llevas bien. Pero quiero decirte, Dios quiere llenar tu corazón de amor. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere ayudarte cuando tú lo haces a Él, el único Dios, el único Señor, y te rindes ante Él y ante su voluntad y le entregas todo dolor y toda angustia. Él se convierte en tu Padre. Él se convierte en tu proveedor, en tu compañero, en tu protector, en el que te da seguridad, en el que te levanta cada mañana y te da la fuerza, el que te dice: no estás solo, no estás sola, no temas, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Solamente tienes que acercarte a mí y buscarme. No sigas levantando ídolos, porque tal vez se ha levantado el ídolo del yo, donde son mis conceptos, es mi manera de ver la vida. Tal vez se ha levantado el ídolo del humanismo, donde no me importan los demás, donde yo pienso y actúo como yo quisiera y ya. Tal vez se ha levantado el ídolo de la infidelidad, de la traición en medio del hogar. Hoy tienes que rendirte delante de Dios y decirle: Señor, yo no quiero más ídolos. Yo no quiero más esa fábrica del materialismo donde me acostumbré a llevar simplemente el sustento a mi casa, donde me acostumbré a comprarles cosas, pero no hay armonía y no hay paz. No nos podemos hablar los unos a los otros, porque cuando hablamos es para atacarnos, cuando hablamos es para acusarnos, cuando hablamos es para pedir y para exigir. Ya no quiero más eso en medio de mi casa. Yo quiero llegar a mi casa y sentirme feliz de llegar allá. Yo quiero llegar a mi casa y ver un hogar en paz. Yo quiero llegar a mi casa y encontrar un lugar de refugio, un lugar donde se respira amor, un lugar donde se respira paz, un lugar donde se puede dar amor, donde hay gratitud, donde hay bondad, donde hay misericordia de los unos hacia los otros. Yo quiero llegar a mi casa y limpiar mi hogar, Señor, de toda traición, de toda infidelidad, de todo rencor, de todo dolor por el maltrato, por las palabras que se han dicho. Yo quiero ser ese cristiano genuino que vive conforme a tu palabra, que no se acomodó al mundo, que no se acomodó a su propia familia alejada de Dios. Ayúdame, Señor, por favor. Yo te necesito. Levanta tus manos y dile: Señor, te necesito. Sé que te he fallado. Sé que he cometido muchos errores. Sé que he pecado contra ti. Pero hay un tiempo oportuno para el arrepentimiento. Y hoy que escucho este mensaje de tu palabra, me he equivocado y tenemos que ser conscientes, tenemos que ser sinceros y decirle: Señor, yo mismo hice tantas cosas, dije tantas palabras, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname, porque la verdad no me he sujetado a tu palabra. La verdad, no he tenido una relación
contigo como tú quieres, en un solo cuerpo, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente. Y ya no quiero seguir igual. Yo no quiero que mi familia se pierda. No más deterioro, Señor. No más levantar una generación que se aparte, que viva en conflicto, o que viva en inmoralidad, o que se refugie en el vicio, porque no hay un hogar donde encuentran protección. Habla con Dios. Este es el lugar oportuno, el sitio propicio, el tiempo aceptable. Habla con Dios y dile: Señor, hoy te entrego mi familia. Tu papá, tu mamá, tus hijos que tal vez ya no están contigo, tus hermanos. Entrega a esa generación que no sabe diferenciar su mano izquierda de su mano derecha. Dile: Señor, yo voy a orar por ellos. Yo voy a enseñarles la palabra. Tal vez yo no la esté viviendo o no la viví, pero eso no significa que yo no pueda enseñar lo que es correcto, que yo no pueda decirles: sí, yo me equivoqué y yo no quiero que ustedes pasen por lo mismo. Dios te va a ayudar, pero es una determinación, así como la tomó Josué cuando se paró frente al pueblo y les dijo: ustedes miren a qué dioses van a servir, si los ídolos de este mundo que los han llevado a la destrucción, a una crisis en medio de la sociedad, a jóvenes violentos, a jóvenes llenos de ira, con un corazón armado de palabras indolentes y de acciones que dañan a otros. O decidan si van a servir a Dios. Yo he decidido servirlo a Él. Yo y mi casa te serviremos. Tal vez no estés viendo ese despertar en tus hijos, en tu generación, en tu esposo o en tu esposa. Pero cuando tú dices: yo y mi casa te serviremos, ya lo decidiste en tu corazón. Y Dios te va a ayudar para tener palabras sabias, para orientar, porque el Espíritu Santo será tu maestro, tu consejero. No son las redes, no son las fotos de otras familias, no es tu trabajo, no es tu carrera. Dios te va a enseñar, Dios te va a mostrar el camino por donde debes andar. Pero tienes que tomar una decisión el día de hoy. Amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si es así, cada palabra que has recibido, enséñala. Enséñala a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay hijos que han dicho a sus padres: papá, por favor, no les inculque ideas religiosas a mis hijos. Yo lo he escuchado. Pero tú no puedes callar. Tú dices: yo no puedo dejar de enseñar lo que a mí me sirvió, lo que a mí me sacó adelante. Yo no puedo dejar de enseñar que hay un Dios en los cielos. Y un día lo comprenderás, querido hijo, querida hija. Hay un Dios en los cielos que vigila mi sueño. Hay un Dios en los cielos que hace que salga el sol. Hay un Dios en los cielos que sana el corazón, que vuelve el corazón de padres a hijos y de hijos a padres. Hay un Dios en los cielos que restaura hogares. Hay un Dios en los cielos que me enseñó a dar amor y a perdonar. Por eso no podemos callar y no nos podemos acomodar. Solamente pídele a Dios que te ayude, que te dé la sabiduría para hacerlo. Y cuando tú te acercas al Señor con un corazón humilde y le dices: Señor, ya no quiero más mis conceptos ni mi manera de ver a la familia, sino lo que tú tienes, lo que tú creaste, Dios te va a ayudar. Te enseñará el camino que debes andar. Dile: gracias te doy, Señor. Gracias, gracias. Enséñame a tener temor de Dios, a no hablar lo malo de mi familia, ni mentir, ni ocultar el pecado, ni mucho menos permitirlo en mi casa.
apartarme del mal y hacer el bien por mi familia, a buscar la paz de mi familia, ayudarla a seguir esa paz, a tratarlos con justicia, Señor, y orar por cada uno de ellos. Te doy gracias por lo que tú harás, y que hoy, siendo el Día del Padre, yo te honro a ti, mi Señor. Tú eres mi Padre. Yo soy tu hijo, tu hija. Hoy corro a tus brazos, a los brazos que me sostienen, a los brazos que me alientan. Hoy corro a los brazos del que todo lo puede. Levanta tus manos y adora al Señor. Corre a los brazos de tu Padre. Su gracia, su favor está sobre ti. Ante ti es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, Él te está abrazando. Él está danzando para ti. Me acerco al trono. Él te está sanando. Él te está dando el amor que necesitas. Él es buen papá, el mejor de todos los padres. No estás solo, no estás sola. Corre a sus brazos, refúgiate, siéntate en su regazo. Allí estarás seguro, confiado, protegido. Al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. Su amor no tiene fin, no tiene fin. No tiene Gracias te doy, Señor. Y repite conmigo, Señor, hoy no tiene. reconozco que eres mi Padre. Reconozco que en tu gran amor enviaste a tu Hijo Jesucristo para que se hiciera hombre, para que muriera por mí en la cruz del Calvario debido a mis pecados, a que estuve lejos de ti. Reconozco que fue Él quien derramó toda su sangre para limpiarme a mí. Se entregó en sacrificio en el lugar donde yo debería estar. Tú lo pusiste a Él como sustituto. Es el amor más grande al entregar un hijo. Gracias. Y gracias porque al reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador, ahora puedo ser hijo, puedo ser heredero y puedo entender que no estoy solo, que todo lo que has dicho se cumplirá sobre mi vida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, gracias por conectarte a esta reunión. Hemos hablado de la transformación que necesita hoy la familia que está viviendo en crisis porque se apartó del plan original de Dios. Cuando colocamos a Dios como único Señor, Él es el que nos puede ayudar en todo tiempo, amando al Señor con todo el corazón, enseñando la palabra de Dios, orando por nuestra familia y sobre todo siendo luz para ellos como cristianos. Gracias por conectarte, sé que Dios tiene planes maravillosos y hoy coloquemos delante de Dios nuestra familia, tu familia y mi familia. Te invito a que cierres los ojos allí donde estás, la mano en el corazón y puedas decir: Señor Jesús, hoy no solamente te entrego mi vida, sino la vida de mi familia. Ellos están en tus planes, por favor sálvalos y úsame a mí como instrumento para salvarlos, para llevarlos al camino correcto, que yo pueda ser un modelo, un ejemplo para cada uno de ellos y que la salvación, la reconciliación, la paz que sobrepasa todo entendimiento llegue a mi casa en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que Dios quiere hacer todo lo posible para que tu familia sea ese pedazo de cielo aquí en la tierra. Si ponemos en práctica lo que aprendimos hoy, te aseguro que lo van a alcanzar. Dios los bendiga y Dios los guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Somos una generación separada y apartada para Dios. Line-up oficial Somos Uno 2023. Uno de los pastores más influyentes en los jóvenes, Itiel Arroyo.
Desde República Dominicana, redimidos. Y con una palabra contundente y radical vendrá desde Brasil el pastor Víctor Hugo y nuestros anfitriones, los pastores Lau y Sara Guerra. Y desde Bogotá, Generación 12. Regístrate en Convención Somos Uno.co del 28 de junio al 1 de julio. No te pierdas nuestra convención ¡Somos Uno!